Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es una institución para formar jóvenes que están en altísimo riesgo. Gente sin oficio y sin beneficio. Presas fáciles de la delincuencia. Porque el que está joven en esa condición, el que está en esas condiciones, eso es un cebo, es un atractivo. La delincuencia le atrae porque él entiende que es una lucha fácil para conseguir dinero o conseguir bienes. Sabe el riesgo que corre, que puede ir al cementerio o a la cárcel. Pero los jóvenes son muy inclinados a esos atractivos. Y la verdad que esta es una institución para tratar de que esta gente se formen como verdaderos ciudadanos. Hay que apoyar ese gesto, el trabajo de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica que regenta este Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, señores, qué tronada hace segundos prácticamente. Ha sido un trueno bien fuerte porque se ha sentido aquí en este estudio con una fuerza, bueno, un rayo, tiene que haber caído un rayo tremendo por donde.
están ocurriendo estos aguaceros que ha dejado el paso del ciclón Beryl, aunque dice meteorología que hay una tormenta, hay una vaguada, mejor dicho, pero uno sabe que el efecto secundario de un ciclón de la magnitud que fue este Beryl, que ha pasado haciendo daño todavía, porque falta México, el Caribe mexicano falta por impactar, pero Jamaica ha sufrido bárbaramente, Isla Pequeña. Entonces, en ese trayecto abierto ahí, ese Caribe que está abierto al Golfo, y me imagino las islas de Gran Caimán también, que son otras, son verdaderos atolones, son islotes. Ya el Caribe oriental afectado también fuerte, la Granadina y Barbados, islitas muy pequeñas también, que entonces este ciclón tan enorme ha pasado y eso es daños terribles. A nosotros, aunque no tenemos daños cuantiosos, daños de ese tipo físico, así de devastación, pero la zona sur, esos aguaceros intensos dañan cultivos. Asua, bueno, en Baní, no sé, los vientos, el mango es muy resistente a pesar de todo. Es una madera del árbol de mango, como tiene esa resina y todo eso, el mango no es tan quebradizo como el aguacate, pero el aguacate es muy quebradizo. Los frutales sufren mucho. El sur no es un área adecuada para sembrar frutales de ese tipo, de madera quebradiza, los árboles. Porque los vientos y la mayoría de la tormenta vienen por la banda sur. Y uno sabe que las musáceas sufren mucho. En Asua, por suerte, en el tiempo de la época ciclónica o de las fechas ciclónicas o de la estación ciclónica o de huracanes, en esa fecha en Asua hay cultivos menores y las musáceas están ahí también, pero no hay tomate. El tomate para el mes de julio ya comienzan tal vez los preparativos para fines de ir organizando lo que será la nueva siembra de tomate de industria, el tomate industrial, y ese es un tomate que se siembra en Asua principalmente septiembre, octubre, es fecha de siembra. Los semilleros, que la gente hace semilleros también. Entonces ese cultivo no sufre porque no hay eso, pero hay cultivos menores que van a sufrir mucho también con las lluvias. Por suerte el Cibao parece que está seco. En Santiago no está lloviendo, el sol nítido. La línea noroeste, los bananos de la línea noroeste, no hay problemas con ellos. No ha habido daños registrados por allá, porque las lluvias parece que su intensidad están por aquí. Hubo unas lluvias intensas en el Cibao que seguro han dañaron algo y no sabemos si lo han reportado, porque Agricultura no ha dicho todavía cuáles fueron los daños de las lluvias, que fueron unas lluvias muy intensas. Pero esta vez parece que el Cibao está tranquilo. El banano, con sus problemas, desplomados los precios, tiene problemas el banano, y eso no es bueno porque esa es una zona, la línea noroeste. Asua puede sufrir mucho con esto, el banano de exportación de Asua, porque esta lluvia, no tanto por las lluvias, sino la brisa, los vientos, que esos vientos en Asua siempre son dañinos. Recuerdo que en Asua se sembró muchos bambú, se sembraba el bambú como cortina rompeviento. Y ese bambú lo sembró ahí la United Fruit, que fue la que comenzó a producir bananos hace muchos años ahí.
y preparó, desmontó esos terrenos, esa planicie de Asua, y sembraron muchos bananos ahí, pero el banano era protegido con esas cortinas rompeviento. El bambú es excelente porque tuerce y se, ¿cómo diríamos? Puede maniobrarse con él, como se dice, así como se hacen los muebles con el bambú. El bambú es un árbol muy flexible y se mueve bastante, pero entonces tiende a aplanar el viento, como dice, y es una buena cortina de rompeviento. Entonces Asua no está, ya esas cortinas rompeviento desaparecieron, como dicen en Asua. Y entonces esos cultivos están muy expuestos a los vientos, principalmente. Vi que en Oviedo hizo mucho daño porque son zonas no plataneras o no paramusáceas, porque están sometidas a esos problemas de la época ciclónica. Entonces, como el sur es la banda más afectada por los ciclones, no es adecuada sembrar cultivos frágiles a los vientos, y menos cultivos anuales como son el plátano, por ejemplo. El mango, que ya son cultivos perennes, el aguacate, qué sé yo, duran muchísimos años ahí. Entonces usted puede estar expuesto a perder todo su dinero en la banda sur con esos cultivos, porque son muy frágiles, definitivamente frágiles a los vientos. Ojalá estas lluvias hagan el menor daño posible, porque, como siempre se ha dicho, el agua paga los daños. Ojalá sea así, que pague sus daños, porque no es bueno que los productores pierdan dinero. Además, no sé cómo estará Constanza, porque Constanza es una zona muy importante, porque los vegetales que consumimos, la gran masa de los vegetales que consumimos nosotros, de clima más o menos templado como es, o fresco, pero es fresco y frío también. Pero en Constanza, cuando llueve, también hace mucho daño la lluvia, impacta mucho el suelo está ya un poco resentido, como dicen también, y entonces vienen los problemas de pudrición, y son cultivos de ciclos muy cortos. Entonces raíces, un sistema radicular muy tierno también, no son plantas tan resistentes, vamos a decir, y se pudren fácilmente. Entonces puede haber muchas pérdidas. No sé, llamé a Constanza a ver si tenía alguna información, pero no me fue posible conseguir a alguien que me informara cómo están los asuntos por allá. Pero vi una nota de 57 acueductos fuera de servicio, y eso es muy peligroso, y al mismo tiempo también es un sufrimiento para las poblaciones que están afectadas por ese problema del agua potable. Y son las quejas continuas, tanto para INAPA como para la CAS y el Corazán y esas instituciones que hay ahora provinciales y regionales para manejar el agua y el alcantarillado pluvial y sanitario en las provincias. Pero eso es muy complicado, porque entonces se tupen los filtros de las tomas de agua de esos acueductos y se dañan, y las mismas tomas también, porque están en área, en los ríos, pequeños ríos, que entonces se crecen y se afectan los muros de los filtros y qué sé yo, y desbaratan, como dicen, destruyen todo lo que llevan por toda esa infraestructura que se hace para fines de derivar las aguas hacia las tomas de los acueductos. Ojalá las autoridades puedan reponer todos esos problemas a tiempo, porque la verdad que aquí mismo en la capital, no sé por qué lo que pasa, porque no hay como una buena planificación, o los gobiernos vienen, pasan, y como que no quieren enfrentar con seriedad el problema del agua, porque ¿por qué tanta gente está sufriendo del agua? Tantos sectores, no le llega el agua. Entonces
el país debe dinero y toman préstamo y más préstamo y préstamo y préstamo y no se resuelven problemas como ese, que debiera ser una solución, porque por lo menos el agua es un medio muy atractivo para los microorganismos dañinos. A través del agua pasan al cuerpo humano y ya todo el mundo sabe los problemas que eso trae. Entonces, no hay los gobiernos, ¿por qué los gobiernos no enfrentan con seriedad este problema del agua? Y se toma tanto dinero prestado para muchísimas cosas que ni siquiera sabemos muchas veces para qué que se toman tanto los préstamos. No hay una provincia que se satisfaga el consumo de agua potable. Una provincia no hay del país. Y aquí en Santo Domingo, la suerte que aquel super hombre de Estado que fue Balaguer, que no se arredraba ante ningún problema, por grande que fuera, Balaguer no se echaba para atrás. Y dijo, vamos a hacer un acueducto a Santo Domingo con el agua de Valdesia. Y hay que ver, señores, las tuberías de conducción de agua del acueducto Valdesia Santo Domingo. Hay que ver esas tuberías. La que viene de ahí, de San Cristóbal a Santo Domingo, y esa que pasan por la John F. Kennedy, señores. Hay que ver esas tuberías, creo que son de más de 72 o 92 pulgadas, no recuerdo, de diámetro. Eso es una cosa enorme y van paralela al metro. Que Dios cuide de eso, del metro y esas tuberías que son enormes. Esa tubería de conducción al acueducto de Santo Domingo, que van por la John F. Kennedy, repito, que van paralela al metro. La gente no ve eso. Y como no lo ve, no valoraba los gobiernos. Balaguer perdía las elecciones. Donde Balaguer hacía obras como esa, perdía las elecciones. Señores, este es un pueblo, la verdad que República Dominicana es un pueblo raro, de verdad. Porque fíjense cómo vota a muchos partidos y gobiernos y gobernantes que no le hacen las obras que ellos necesitan. Yo veo a la gente por esos noticiarios pidiendo el agua, que no le llega agua, que no tienen agua, y ese es un problema de tantos años en la República Dominicana, por Dios. Porque de la educación, bueno, la gente hablamos de que hay problemas con la educación, pero uno ve cierto esfuerzo se hace en la educación. Se le asignan recursos, los maestros bien remunerados, a los estudiantes le entregan muchísimos materiales, tanto educativos como materiales de uniforme y esas cosas. Transporte escolar, comida, desayuno. Las escuelas son verdaderos palacios escolares, son mejores. Y hay, aunque en la educación la calidad del educando y del docente no sean las mejores, pero uno ve esos avances de lo que yo acabo de citar. Los libros, se le hacen millones de libros y se entregan los libros de textos a los muchachos. Bien. La salud se construye en una plaza sanitaria aquí, una por allí, otra por allá, se construyen hospitales aquí, se recuperan los hospitales que están en condiciones deplorables, se le arregla algo, o sea, hay algo, se hace en esas dos áreas, no la totalidad de las necesidades, pero se hace trabajo en salud y educación. Sin embargo, en agua potable, el agua que es vital, se hablan de inversiones y de cositas, pero son cositas. No hay una provincia que haya resuelto el problema del agua. Una no hay.
no se prevén las expansiones, porque hay más gente y hay más barrios que se van creando. Vienen las deficiencias y es un caos. Entonces el agua es vital. En Santo Domingo, ¿cuándo va a haber agua por fin? Que le puedan suministrar agua a esos barrios. Porque yo veía hoy unas señoras que dicen en plena campaña electoral, nos traían camiones y nos repartían el agua. Ahora no nos traen los camiones porque ya las elecciones pasaron. Y eso es lo irresponsable de la autoridad, que actúa por un interés partidario del voto electoral o electorero. Pero ese es un servicio que hay que brindárselo a esas familias, porque ¿qué le cuesta un camión? Repartir un camión ahí vale 1.600 pesos y la gente no tiene dinero para eso. Entonces aquí los gobiernos toman muchísimos préstamos para muchísimas cosas que no se sabe qué es lo que hacen con los dineros. Y problemas como ese, que yo creo que es un problema muy grave del agua y tiene alguien que resolver, porque ¿por qué Balaguer ciego, esmirriado, viejo, sin dinero, con un presupuesto ridículo comparado con los de ahora, se atrevía a hacer obras como el acueducto Valdesa Santo Domingo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Faltan hombres de Estado? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, nosotros hablamos de los préstamos, de esas deudas, y esa deuda sigue creciendo y uno no sabe por qué que los gobiernos tienen que endeudarse tanto. Bueno, no es que uno no sepa, ya estamos
muy bien entrenados. Muchos dominicanos ya sabemos por qué se tienen que tomar tantos préstamos, porque los gastos son extraordinariamente altos. Y yo pienso que ya estamos pagando más en intereses y en deuda que en la inversión que hacemos para el desarrollo. Porque por eso esas deficiencia en salud, deficiencia en educación, deficiencia en el agua, porque el agua es parte de la salud también. Entonces, la deuda crece en una forma que, no sé, pero yo soy de lo que vivo siempre preocupado, porque digo que vengo de una escuela de gobernantes que fueron respetuosos con la bóveda extranjera. Hoy mismo vimos otro préstamo, 225 millones de dólares pide el gobierno y que para rehabilitar redes eléctricas, para evitar los apagones. Pero es que cada vez que toman esos préstamos, y que para ayudar a cambiar las líneas, para que las EDES sean más eficientes y las EDES más politizadas y más dañadas. Y entonces, y más deuda, y el país endeudado hasta la coronilla, como se sabe. Y ya cuando un país entra en la vorágine de tener que pagar más en interés y servicio de deuda que lo que invierte en el desarrollo de su ciudadanía, ya andamos mal. Es decir, si en áreas vitales para el desarrollo como es la educación y la salud, si invertimos más en pagar intereses y servicios de deuda que en esos servicios realmente, el país no va bien, no vamos a llegar bien, pienso yo. Y yo siempre recuerdo ese caso de Puerto Rico, porque Puerto Rico siempre se decía de ese PIB tan alto de Puerto Rico. Cuando yo me acuerdo cuando nosotros teníamos un PIB tal vez de 50.000 millones de dólares, pero Puerto Rico ya andaba en 100.000 o más de 100.000 millones de dólares. Bueno, Puerto Rico es una cosa de loco. Y cuando se metió el techo de la deuda en 70.000 millones de dólares, Puerto Rico quebrado, pero supuestamente con un PBI como de 150.000 millones de dólares. Pero por eso es que yo digo, cuidado con esas relaciones, deuda, porcentaje del PIB y la deuda, y esas cosas son engañosas. Ahí Puerto Rico se vio quebrado. La gente, el juidero, huyendo de la isla para el continente, para el país, para la madre, o mejor dicho, la fuente nutricia de Puerto Rico, o la madrina, ¿cómo le puedo llamarle? La que amamanta a Puerto Rico, que es Estados Unidos. Pero esas deficiencias que el país tiene, por ejemplo, en los 12 años de Balaguer, yo me acuerdo, eso fue un problema enfrentado por ese gobierno. Es decir, usted tiene que llegar al poder con un plan de qué es lo que se va a hacer, pero estos gobiernos llegan sin planes. 12 años. Comienza el gobierno del 66. Titulares de los periódicos de la época. Brote de disentería, diezma población infantil. Eso eran los titulares. Pero aquel gobierno, que se decía que no era un gobierno de planificación, que se hacía al capricho de Balaguer. Sin embargo, ese gobierno, yo recuerdo, que dijo, no, vamos a atacar el problema de la falta de agua en las zonas rurales y urbanas. Pero la zona rural era realmente crítico. Ver a esta gente buscando agua en los ríos, en los arroyos, en los manantiales, y la gente cargando agua en animales. Después los animales fueron desapareciendo y el motor, apareció el motor. Entonces ese gobierno dijo, no, vamos a un proyecto de acueductos múltiples. Y el ejemplo más gráfico, recuerdo, fue el de la línea noroeste.
La gente iba a la línea noroeste y usted le llamaba la atención la cantidad de tanques, de barricas a la orilla de la carretera, todo eso hasta Montecristi. Usted salía de Navarrete hasta Montecristi, eso era lleno de barricas, tal vez no la parte de Esperanza, porque ahí había agua, el canal y esas cosas. Pero toda esa franja de la línea noroeste, la gente lo que tenía eran barricas, y el que tiene edad sabe lo que yo estoy diciendo, que es verdad. Ahora, ese gobierno vino con una planificación de instalar los acueductos múltiples rurales y se satisfizo las necesidades de agua de muchísimas comunidades, que esas noticias que yo acabo de decir desaparecieron de los periódicos nacionales. Los niños con las barrigas aventadas, que eran llenas de parásitos, se decía, y eso eran los hospitales cargados de niños enfermos con problemas de diarrea, disentería gravísimas, que afectaban la población infantil y las poblaciones adultas también. Recuerdo el caso de la tenia saginata, por ejemplo, a la solitaria en San Juan de la Maguana, que el doctor para esa época hacía unas investigaciones muy completas, muy responsables, muy serias. El doctor Camilo Suero se ocupó de ver ese problema que le ocasionaba muchos problemas muchos daños a la población, principalmente aquella población que usaba agua del río Maguana, porque mucha gente, qué sé yo, heces fecales que caían por ahí, entonces eso traía una contaminación enorme. Y en San Juan de la Maguana, el doctor Camilo Suero, recuerdo que tenía mucho trabajo de investigación sobre eso, porque vio el problema en una dimensión mayor que la gente común y corriente, y él era un profesional formado de la medicina, creo que era odontólogo, pero tenía una formación académica muy buena. Pero esa era la tenia saginata, y el agua ha sido un factor importante, o es el factor más importante para el desarrollo, pienso yo, que viene del agua. Y siempre yo en este programa, mi autoelogio, mi automención, siempre le pongo atención a ese problema del agua. Vivo casi haciendo galas de ser una especie de Gandhi aquí, uno queriendo que las cosas se resuelvan. Y la semana pasada hacía mención del caso, por ejemplo, de cómo se incrementaron las áreas de riego, por ejemplo, para la agricultura. Pero el agua de consumo humano es vitalísimo. Y más en áreas de desarrollo, como está el turismo ahora, yo creo que hay que poner más atención en la planificación del agua, pero no es que se esté hablando como se hablan ahí, que vi la mesa del agua y cuánto hay que buscar, 8.000 millones de dólares, sabiendo uno que ahí no van a ir a ningún lado, porque por ejemplo el gobierno, este gobierno, no me puede hablar de una mesa del agua cuando me pone al frente del agua a personas que no tienen capacidad para dirigir esas instituciones. Gente sin experiencia, sin estudios sobre eso, que no han leído un libro de lo que son los recursos hídricos de la República Dominicana. No se han leído 2 páginas. Ninguno de los que están al frente de las instituciones que bregan con el agua y el medio ambiente en este país, que son funcionarios del gobierno de primer nivel. Entonces, si esta gente no tiene conocimiento, no tiene el entrenamiento, ni tiene las convicciones necesarias para hacerle frente a esos problemas, yo no sé, veo el país como con esas deficiencias todavía, que a esta altura de juego, como si en 2024, tenemos esos problemas gravísimos en los barrios de aquí, de la capital. Porque si no podemos servirla por las tuberías, pero por lo menos que la sirvamos en camiones o lo que fuere, que la gente tenga agua, por lo menos para sus necesidades básicas. Pero eso es penoso, ver mujeres, madres,
y mujeres ya de edad avanzada, por no decirle ancianas, reclamando agua y que no tienen los recursos económicos para comprar aguas de camiones. Entonces el gobierno o las instituciones que tienen que dar servicio, ayudar en eso y cobrar también, porque no tiene que ser gratis. Porque ese es uno de los problemas más graves también, yo creo que para una institución como INAPA, que maneja todos los acueductos del país, o gran parte de ellos, mejor dicho, porque hay esas corporaciones. Pero hay que cobrar el agua, servirla, pero cobrarla, porque la gente tiene que hacérsele conciencia que tiene que pagar, porque si no, no vamos para ningún lado. Eso es lo que piensa uno, o pienso yo, mejor dicho, que tiene que ser así. Pero bien, qué interesante está lo de Estados Unidos. A mí esos son temas que uno tiene que tratarlo, porque Estados Unidos es un país que influye mucho sobre no solo sus vecinos, que somos nosotros, sino sus lejanos también amigos y adversarios, porque Estados Unidos es un país muy influyente, indiscutiblemente. Y esta situación en que está ahora el proceso electoral norteamericano es una situación difícil no solamente para el medio norteamericano, sino para sus intereses, sus aliados, sus necesidades, inclusive de, por ejemplo, de que le sirvan, o que Estados Unidos, los mercados donde sirven sus productos, o donde también compran las materias primas para abastecerse, qué sé yo. Estados Unidos es un país que tiene muchos intereses. Entonces, la calidad del liderazgo está en cuestionamiento ahora mismo. El señor Biden, que yo pienso, aún con las deficiencias que él tiene, que a pesar de todo, decía yo aquí, él en el debate tenía lucidez en algunos momentos, en cifras, que la decía bien, y se apagaba, y como que se iba, es verdad, venía como una especie de apagón. Y él lo admitió, que es verdad que casi se duerme y que estaba muy cansado de su viaje y con una molestia gripal y esas cosas. Y bien, eso es entendible y comprensible, y más en una persona como él, que no es un niño, un hombre ya de una edad octogenaria y más. Ahora, yo decía aquí, él con toda esa deficiencia tiene más lucidez que el propio Donald Trump, porque dice cosas, repito, organizadas, que usted las entiende, la de Biden. Porque no es verdad que Biden se va a poner a hablar con Xi Jinping y va a hablar muchísimo disparate y Xi Jinping se va a morir de risa de él. No es verdad. Porque donde salió a relucir el problema de Biden fue en este debate, que fue donde se veía el hombre ya muy como gastado, no hay duda. Y además, claro, en muchas presentaciones se veía el hombre también con cierta debilidad o inestabilidad, caminando como balanceándose y como con temor, que en una oportunidad tropezó, cayó, y entonces son cosas que la gente las ve como deficiencias. Y más de un país como aquel, ser presidente de un país como Estados Unidos, usted tiene que lucir un líder, un liderazgo fuerte y creíble. Entonces no hay duda que esas son debilidades, pero él mentalmente no está como tan perdido, porque Trump, decía yo pienso que tiene menos política tiene en la cabeza que el propio Trump, que el propio Biden en las condiciones que está. Pero vamos a seguir con el tema después de una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces Estados Unidos, que es un país muy importante, yo soy de lo que digo que no puede ser gobernado por Donald Trump. Y va a ser gobernado por Donald Trump, porque Donald Trump es la antítesis de lo que debe ser un presidente norteamericano. Y ya lo vimos en su gobierno, como decíamos ayer, un hombre aislacionista. Y Estados Unidos no puede ser aislacionista porque sus amigos es un país que tiene que defenderlo porque se ha comprometido a defender sus amigos y a defenderse de sus adversarios. Pues no le voy a decir enemigos. Entonces, Estados Unidos no puede tener un presidente que sea aislacionista, pelea con el de México que está al lado, pelea con el de Canadá, pelea con los de Europa y los asiáticos, y es un hombre que está, todo el mundo sabe lo que entró en esos rifirrafes, como dicen en España. Pero además no puede ser negacionista del clima. Por ejemplo, que hay una serie de problemas con el clima que ya está ampliamente debatido entre todos los grandes científicos y meteorólogos del mundo, han discutido aquello y nadie puede venir a inventar, y menos un Donald Trump que venga a decir que no cree en eso y eche para atrás acuerdo que... Bueno, el hombre es negacionista, pero no puede negar que Estados Unidos es el país más contaminador del mundo. Pero además de negacionista, también se negaba a ser intervencionista. Es decir, el antítesis de lo que debe ser un gobierno norteamericano o un presidente norteamericano es Donald Trump. Muy bien. Éxito en su gobierno, en su administración, muy pocos. Tuvo como éxito porque el manejo sanitario fue un verdadero caos. En la infraestructura, no se vio una infraestructura en Estados Unidos en sus 4 años de gobierno, en resumen. Donald Trump es, pienso yo, un candidato hasta débil desde el punto de vista de encontrar un candidato del lado demócrata con la fortaleza, por ejemplo, un hombre joven que aparezca por ahí con un discurso, porque pueden aparecer,
En Estados Unidos, un país tan grande como es Estados Unidos, los estados, por ejemplo, como el de California, decía yo, o el estado de Illinois, donde está la ciudad de Chicago, o Nueva York, aparece, o del centro de los Estados Unidos, que es difícil que aparezca un demócrata, tal vez fuerte, con un liderazgo bueno, Bill Clinton, que salió de Arkansas, una zona prácticamente agropecuaria, pero una gente que sea de Missouri, por ejemplo, del medio oeste de los Estados Unidos, con un liderazgo, un joven que salga con un buen discurso, y le cae encima al señor Trump, diciéndole de toda su vida mundana, un hombre con un discurso como el de él mismo, reclamándole seriedad y reclamándole su comportamiento. Óigame, y en Estados Unidos puede haber hasta una variación en el comportamiento electoral que hoy hay allí. Los gobernadores demócratas le han dado apoyo a Biden. No sé si lo vieron más vigoroso, si lo ven más coherente, no sabemos. Pero indiscutiblemente que Biden tiene un ataque, principalmente el New York Times y esa prensa pesada, esas agencias pesadas. No hablo de la Fox porque eso es, ahí hay una persona que se llama Hannity, que eso es un enemigo de los demócratas. Eso es ese es un clon servicial de Trump, el señor Hannity de la Fox. Entonces hay una situación de que el señor Biden se denuncia que está en una... No se denuncia, sino es evidente, porque es evidente que él ha dado pruebas de estar muy débil, de no ser coherente, tiene momentos de lucidez y de momentos de opacidad. El hombre le falta como energía continua, como que le faltan baterías al pobre Biden. Pero Biden, con lo poco que sabe y con lo poco que hace y dice, es más coherente que Trump. Y ahí está, su gestión es mejor, la gestión de él ha sido mejor que la de Trump. Desde el punto de vista de la economía, el manejo de los problemas de los Estados Unidos e incluso el manejo de estas dos guerras. Porque Trump dice que él la resuelve fácil. Claro, él la resuelve fácil entregándosela a Putin. Que feliz está Putin interviniendo ya en las elecciones de los Estados Unidos, como está interviniendo en las elecciones de Francia, que yo he dicho también. A mí no me gusta la Le Pen. Yo soy de derecha, pero yo no soy de extrema derecha, porque yo no entiendo a esta gente, estos derechistas que son putinistas. No los entiendo. O trumpistas. Entonces Trump puede ser un hombre de derecha, entendible, es un empresario norteamericano, cree en algunas de sus planteamientos que hace, creo que son creíbles cuando habla de la inmigración y habla del aborto y de esas situaciones, por ejemplo, de las agendas LGBT y esas cosas, y uno le cree porque uno sabe que él es así. Pero eso no, porque Putin sea así, yo no puedo ser putinista, porque es que Estados Unidos no puede encajar con un régimen dictatorial. Entonces la Le Pen es de ultraderecha, pero es pro Putin. Yo no entiendo eso, porque está bien que los comunistas de Venezuela o de Cuba sean pro Putin, o el de China sea pro Putin, excelente, porque esa gente tiene ideología formada allí y este es un agente del KGB. Pero que un demócrata sea pro Putin, ¿y qué es lo que tiene Putin? ¿Cuál es el encanto? Para Trump, lo que yo he dicho, que lo filmaron probablemente en vida mundana, de a Trump desnudo en una cama ahí con una prostituta, quién sabe, porque Putin subió al poder sobre la base de hacer eso. Un fiscal, dije yo aquí, que investigaba a la hija de Boris Yeltsin por corrupta, y él se ganó el apoyo de Yeltsin siendo jefe del FSB, que es la KGB de antes, y el hombre filmó al fiscal desnudo en una cama con una prostituta. Y ese señor le pusieron eso en todos los medios y entonces el hombre tuvo que hasta renunciar de ser fiscal.
se enterró ese funcionario público. Entonces ese señor desapareció del escenario y la hija de Yeltsin salió libre de eso. ¿Gracias a quién? A Putin. Entonces Putin, eso es lo que tiene de Trump. Un hombre de vida. Todo el mundo sabe lo alocado que es el señor Trump con sus comportamientos mundanos. Eso es una realidad. Pero esa situación de Estados Unidos, la verdad que habrá que esperar, porque el señor Biden entiende que él no está gastado totalmente. Él entiende que puede todavía jugar ese rol de candidato a los demócratas. La convención de los demócratas es la que tiene que dar su visto bueno. Vamos a esperar a ver qué va a pasar en los Estados Unidos, pero en última instancia tendrán los demócratas entonces que perder o ir a ganar con este señor en las condiciones que está. Nosotros los dominicanos que fuimos de Balaguer también enfrentamos esa situación. Peor, en el sentido de que Balaguer era un hombre que estaba sin visión, era un hombre ciego y con problemas motores gravísimos. Ahora, nosotros le enseñamos al pueblo que creíamos en ese candidato, en esas condiciones, cuando éramos tal vez el hazmerreír del mundo. Y nos decían, pero ¿y quiénes son estos locos que promueven un candidato que no puede prácticamente caminar y que además no ve? ¿Cómo va a ser presidente un hombre que no vea? Eso era lo que nos decían a los reformistas y a los balagueristas. Pero resulta que nosotros decíamos, pero es que con ese que podemos ganar. Y ganábamos. Claro, el talento de Balaguer, su obra de gobierno, le daban esa garantía de que el país no estaba perdido aún él careciere de visión. Porque fue un hombre que se entrenó de forma tal que parece que previó que iba a quedar en esa condición y logró conformar un equipo que le atendía a él, porque hay que decir esa verdad, que le atendió con respeto y hasta con aprecio y cariño, porque fue gente que se entregó a cuidar a Balaguer, no hay duda de ello, y permaneció fiel o fidelísimo. Permanecieron al lado de Balaguer hasta que falleció. Y fue gente que se formó también como gente de Estado, junto con Balaguer. Pero el cuadro de nosotros los dominicanos fue, desde el punto de vista de la visión de Balaguer, era peor que el de Biden. Porque lo que yo he dicho, Biden tiene reuniones con muchísimos líderes del mundo y ninguno salen a reírse de él ni a decir que el hombre no está en las condiciones. Claro, en ese debate lució muy mal. Esa es la verdad, y ha tenido también poca lucidez en su comportamiento diario, porque se ve la fragilidad para caminar y sus gestos son débiles y qué sé yo, el hombre está mal. Pero la verdad que comparado con Trump, como esperanza de un buen gobierno, uno sabe que con Biden, aún en las condiciones que está, es mejor gobernante que Donald Trump, pero ese es mi criterio. Que no necesariamente sea, mejor dicho, confiable, ni que sea correcto. Es posible que yo esté equivocado, no porque sea un anti-Trump, con un fanatismo de que me lleve a ser un adversario de Trump, porque yo no soy un adversario ideológico de Trump, sino que creo que el hombre no tiene las condiciones para dirigir a los Estados Unidos bajo las condiciones que yo le señalo, de que es un hombre que las tres condiciones menos requeridas o las más requeridas por el sistema son de las que él precisamente sufre, son sus deficiencias. Por eso decía, sus defectos son su virtud. Y lo bueno que tiene es su némesis, su castigo. Entonces, ¿qué se puede esperar de Donald Trump? Un gobierno peor que el que hizo y además
retaliativo. ¿Por qué? Porque fue lo que yo decía ayer. No estableció un gabinete, no estabilizó ese régimen de 4 años de Donald Trump en los Estados Unidos. Les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que todas las semanas nos da sus reflexiones a través de su blog que se llama La Pregunta. Una forma de participar sin entrar necesariamente en las polémicas. Y 3, esa es la tercera entrega de ese tema tratado por ese recto juicio de razón y de palabra de Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.